El versículo de la palabra de Dios en el día de hoy está en Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, del 1 al 5. Vamos a leerlo todos juntos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. El título del mensaje de hoy es la evidencia del nuevo nacimiento de esta escuela de Evangelio. Pues como hemos leído, aquel que ha recibido a Jesucristo, en el momento que uno cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, Dios crea una nueva vida y eterna en él, a través del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesucristo, esto no se siente físicamente, pero en el momento que le recibes como tu Salvador, esa nueva vida es creada en ti. Es un nuevo comienzo que empieza en tu vida. Eh, Como todos sabéis, esta semana hemos tenido el funeral de mi madre. Si hay algo que me queda en el corazón en el día de hoy, es qué bendición el poder creer en Jesucristo. De verdad. Porque, como dicen los no creyentes, la vida es muy dura y a veces hay situaciones en las que nos sobrepasa, ¿no? Es muy difícil. Incluso, claro, el entierro de mi madre, pues es algo que no ha sido fácil tampoco para mí, pero si puedo dar gracias a Dios es por Jesucristo. Porque gracias a que tengo a Jesucristo y he depositado mi fe en Jesucristo, de verdad que la situación se lleva y se sobrepasa de diferentes formas. Hoy, en el día de hoy, en el domingo, que además es domingo de resurrección, de forma especial le quiero dar toda la gloria a Él. ¿Por qué? Porque gracias a su muerte y a su resurrección, hoy yo puedo cantarle. Gracias a su muerte y a su resurrección, como hemos cantado, puedo decir gloria a Dios. Por eso os bendigo para que en el día de hoy, que es un domingo especial, porque Jesucristo eh, ha resucitado. Aunque resucitó en su día, todos los años, en la Semana Santa, el domingo, celebramos la resurrección de Jesucristo. Y en esa resurrección está nuestra victoria. También, en esa muerte de cruz, no es que Jesucristo simplemente muriera, sino que Satanás totalmente pereció. Fue la derrota de Satanás. Como hemos leído hoy, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Os bendigo para que tengáis toda la victoria en Jesucristo. ¿Por qué la Biblia habla esto? Si no es Jesucristo, no tendrás la victoria. Por eso hoy celebramos que Él murió solucionando todos mis problemas y que Él resucitó para estar conmigo y que yo pueda disfrutar todos los días. Aunque voy a hablar de esto más en el culto del domingo principal, hoy en la escuela del Evangelio. ¿Qué evidencia debéis poseer? La evidencia del nuevo nacimiento. En el momento que hemos recibido a Jesucristo, espiritualmente, yo he sido nacido de nuevo. Una vida eterna ha sido creada en mí. Dios, a través de su Espíritu, está junto conmigo, me guía, me bendice. Por eso, el primer punto, ¿cuál es ese resultado del renacimiento que viene a nuestras vidas? Cuando uno recibe a Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? Recibes una nueva vida. Esto es muy importante, porque es totalmente espiritual. En Juan 5:24 dice la palabra de Dios que de cierto os digo, aquel que cree en mí y en el que me envió, aquel que cree en mis palabras, dice que recibe la vida eterna y que ya no tendrá condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. No simplemente recibís una nueva vida, sino que ya tenéis la vida, no hay muerte en vosotros. Por eso Jesucristo dice, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
no hay muerte en vosotros. El primer fruto de esta palabra, o del cumplimiento de esta palabra, ¿quién es? Jesucristo, quien resucitó. Al creer en Jesucristo, recibes una nueva mente. ¿Qué es lo que significa esto? En Ezequías 11, del 19 al 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén. En el momento que recibís a Jesucristo, Dios os da una nueva mentalidad. ¿Por qué? El Espíritu de Dios que entra en vuestras vidas obra, ¿para qué? Para que al recibir la palabra viváis y para que le tengáis a Él como Dios y vosotros empezáis a formar parte de su pueblo. Como veíamos la semana pasada, somos tenemos esa ciudadanía de los cielos. No simplemente eso, sino que también recibes un nuevo Padre. En Romanos 8, del 14 al 15, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El Espíritu de Dios que está en vosotros no os va a traer esclavitud, ni mucho menos, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu de Dios, que lo hemos recibido al creer en Jesucristo, ¿qué ocurre? Os ha bendecido tanto hasta el punto de que os libra de toda esclavitud espiritual, toda atadura, y de que podéis mirar a Dios y decirle Padre. Él también, cuando os mira como sus hijos. Habéis recibido nuevos hermanos y hermanas. La verdad que para mí ha sido muy importante el que durante el funeral muchos hermanos y hermanas, tanto vosotros como hermanos y hermanas que hay en Corea del Sur, donde yo vivo, han estado orando continuamente por el funeral. Es que yo he visto que el reino de Dios se ha establecido en el momento del culto y cuando yo he llegado allí. La verdad que, como sabéis, que ha ocurrido todo un poco, aunque lo estábamos esperando, pero repentinamente, no me dio tiempo a llegar allí desde el principio y pude llegar antes del funeral. Cuando yo llegué, daba la gloria a Dios. ¿Por qué? Primero, porque al ver la cara de mi madre, veía que es que se había ido al cielo. Una expresión muy cómoda, tranquila, se la veía feliz. De verdad que yo la veía así. Y después, daba gracias a Dios porque yo veía que ya por adelantado Dios había obrado en el corazón de todas las personas que había reunido. Aunque no ha sido un momento fácil, doy gracias porque a través de las oraciones de los creyentes que sobrepasan el tiempo y el espacio, Dios ha obrado y ha establecido su reino. Hemos ganado un montón de hermanos y hermanas en Cristo. No simplemente eso, sino que somos nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, como nosotros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Habéis tenido dificultad? ¿Habéis tenido una vida que no ha sido fácil? ¿Habéis sufrido en vuestra niñez o en vuestro pasado? O sin irnos más lejos, ayer no pasasteis un buen día. Os bendigo para que hoy esta palabra se cumpla en vosotros. Las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas en Cristo. Confiesa hoy nuevamente, Cristo, tú eres el dueño de mi vida. Cristo, tú has resucitado y vives conmigo. Por mi fe que he depositado en ti, soy hecho nueva criatura. Tú vas a hacer las cosas nuevas en mí. No os quedéis atrapados en el pasado. La vida continúa, pero lo importante o la bendición es que continúa dentro de Cristo, quien tiene todas las respuestas. Nosotros, al recibir el Espíritu de Dios, hemos nacido de nuevo, nueva criatura somos. Y también, además de todas estas 5 cosas,
Dios nos ha dado una sabiduría espiritual. Una sabiduría que el mundo no puede entender. ¿Por qué? El Espíritu de Dios está en ti. La gente no lo entiende. Está en el funeral de su madre y dice, Dios, gracias. ¿Cómo eso es posible? Los no creyentes no lo entienden. Piensan que el milagro es que Dios la hubiese sanado. O que sí, que hubiese recibido la sanidad, ¿no? Yo he visto muchas más respuestas y milagros a través de la muerte, del fallecimiento de mi madre, de la anciana Rosa. Le doy la gloria a Dios. Tenemos una nueva sabiduría espiritual. ¿Por qué? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios que está en mí me hace recordar y me enseña todas las cosas que yo necesito para tener victoria. Por eso los no creyentes que no pueden disfrutar de esta bendición no tienen más remedio que sufrir. No peleéis con los no creyentes, orar por ellos. ¿Por qué? Es que el Espíritu de Dios, que además nos consuela, es el regalo que el Padre ha enviado en su nombre para que nos enseñe todas las cosas que tenemos que recordar, todas las cosas que necesitamos para tener la victoria. Esa sabiduría no se aprende en Harvard, no se aprende en una universidad, ni se aprende en casa, ¿no? Teniendo unos padres que nos educan. Esa sabiduría viene de Dios. Por eso es necesario que creamos, que cualquiera que se quiera acercar a Dios, que crea que lo hay. Vosotros que tenéis vuestra fe en Jesucristo, simplemente creyendo en Jesucristo, lo vais a ver. Si ponéis vuestra fe en Jesucristo, en medio de cada situación, vuestra confesión cambia. Mucha gente ha venido a darme el pésame. Yo les he dado las gracias a todos. Pero de verdad, porque tengo la fe en Jesucristo, yo tengo el gozo de que mi madre está en el cielo. Ese cielo que tanto ha esperado. Y ahí está gozosa, de verdad. No simplemente eso, sino que tienes una nueva inclinación moral. En 1 de Juan 5:18 dice la palabra de Dios que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es una nueva inclinación moral. En el momento que recibimos el Espíritu de Dios, empezamos a diferenciar lo que está bien y lo que no, lo que es pecado y lo que no. Y el Espíritu de Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Lo que antes no considerábamos importante, ahora lo empezábamos a guardar. ¿Por qué? Somos hijos de Dios y como hijos de Dios podemos disfrutar de otras muchas cosas. Tu nombre, además, como veíamos la semana pasada, está escrito en el libro de la vida. Fíjate qué de bendiciones y qué de cambios hay en nosotros simplemente al recibir el Espíritu de Dios, al creer en Jesucristo. No simplemente eso, sino que al igual que nosotros hemos cantado hoy en el día de la mañana, o sea, por la mañana antes de empezar el culto, nosotros recibimos el don de cantar un nuevo cántico, de cantar alabanzas a Dios. En Isaías 43:21 dice que este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Yo le doy gloria a Dios por cómo Dios ha obrado y bendecido mi familia. Esa confesión de fe que mi madre hizo desde hace años, ella que pudo depositar su fe en Jesucristo, gracias a esa fe, Dios la ha utilizado como esa plataforma para bendecir a toda la familia. Yo simplemente en el culto del funeral es que me gozaba un montón. Salía una hermana, una de mis hermanas, y cantaba a Dios. Salía otra hermana, oraba a Dios. Salía otra y leía el pasaje bíblico. Yo predicando. Simplemente eso, yo veo que ya es el mayor mensaje que podamos dar a cualquier familia que se reunió en ese momento. Gloria a Dios. Eso no es fácil. Eso es un regalo que Dios ha dado. ¿Por qué? Por su fe. Yo, al acabar el culto, porque al principio no lo había planeado así, pero al juntarme con mis hermanos hablando y viendo sus corazones preparados y el corazón que tenían de darle la gloria a Dios,
pensé que era muy buena idea que ellos pudieran participar en el culto. Eso es un regalo de Dios. Y yo me daba cuenta, Dios, de verdad, que nos ha escogido para la evangelización del mundo. El no creyente no tiene más remedio que llorar, que sufrir. Nosotros hemos llorado también, pero nuestro gozo está en Dios. A Él le podemos dar la gloria. Estas son las personas que Dios ha escogido como su pueblo. ¿Para qué? Para que a través de nuestra vida publiquemos las alabanzas. ¿Pensáis que cantar puede cualquier persona? No sé si cantar podrá cualquier persona, pero darle la gloria a Dios o alabar a Dios no puede cualquiera. Solo el Hijo de Dios. Aún más profundamente, en medio de la dificultad, solo aquel que cree en Jesucristo y tiene su fe en Jesucristo le puede dar la gloria a Dios. David era así. Daniel era así. Aun entrando al foso de los leones o al horno de fuego, podían cantar y darle la gloria a Dios. Os bendigo para que en el mayor tiempo de dificultad las alabanzas de vuestra boca salgan. Por eso yo veo a los remanentes, aquellos que están haciendo los deberes o están haciendo cualquier cosa o han de caminar al colegio y de su boca les sale alabanzas. Son gente que son especial. Hay gente que inconscientemente se ponen a silbar las alabanzas de Dios. Son gente llena del Espíritu Santo. Eso no le sale a cualquiera. Os bendigo para que vuestra vida esté llena de alabanza. También, no simplemente, esto es solo el resultado de nacer de nuevo en Jesucristo, pero también hay unas evidencias que nos siguen después de este nuevo nacimiento. Comienzas a amar a los hermanos espirituales. No simplemente esto, sino que al escuchar la palabra y aplicarla a tu vida, te trae gran alegría. Hay gente, ay, la iglesia, es que a mí me gusta más cuando el pastor predica corto. Hombre, si es muy largo, la verdad que hasta yo siendo pastor me canso, ¿no? Yo lo tengo claro, la gente entre 20 y 30 minutos se puede concentrar. En el momento que pasas de los 30 minutos, ya se empiezan a mover de la silla, ya empiezan a desconcentrarse cada vez más. La evidencia de que el Espíritu de Dios está en vosotros es que al escuchar la palabra, vuestro espíritu vive. Vosotros recibís alegría y gozo. No simplemente eso, sino que al escuchar la palabra y encima durante la semana la vais aplicando, ya vuestra vida es que entra llena de alegría. Antes de venir a España, una chica, una estudiante extranjera con la que yo trabajo en Corea, que es miembro de mi iglesia, claro, está creciendo cada vez más espiritualmente. Todas las semanas, durante la semana tenemos el Darapán, los miércoles damos culto, los sábados incluso salimos al campo a hacer evangelismo juntos, aunque ella tiene mucho miedo y todo, pero quiere aprender y tiene ese corazón de buscar a Dios. Y Dios siempre a través del culto del domingo o las otras reuniones le habla con la palabra y ella siempre toma nota de la palabra y empieza a aplicarla. Y al meditar en la palabra, intentar al ir aplicándola a su vida, ella tiene mucha alegría. La otra vez, hace unas semanas, 2 semanas, ella pudo orar de forma representativa en el culto del domingo por primera vez. Al acabar el culto, a mí me sorprendió porque es que ella lo hizo muy bien. Oró acorde a la palabra que estamos recibiendo, oró acorde como Dios está abriendo las puertas y bendiciendo al ministerio con la dirección de la iglesia. Fue una oración que yo recibí mucha gracia. Simplemente el verla cómo ha crecido espiritualmente y el verla ahí orando, a mí ya eso Dios me daba mucha gracia. Pero viendo el contenido, le daba realmente la gloria a Dios. Veía que esta hermana, al escuchar la palabra y al aplicarla, ahí ella tenía una gran alegría, un gran gozo. Y simplemente porque su alegría, su felicidad estaba en Cristo y en la palabra, ¿qué ocurre? Que su día a día va cambiando. Las cosas que más estrés le daban, las empezaba a tomar de forma diferente. Me acuerdo que al acabar la oración, 2 días después, en su universidad, yo tenía una reunión con ella donde compartíamos la palabra con otros más extranjeros, un darapán, y en un momento que estuvimos los dos solos, ella me decía, bueno, pastor, ¿y he orado bien?
o no he orado mal. A ver, ha sido la primera vez. ¿Cómo lo has visto? A ver, tú has orado delante de Dios. Yo he visto ese corazón de que estabas orando delante de Dios. Digo, ya está. Eso es lo más importante. Pero es que además has orado con la palabra. Eso es lo segundo más importante. Primero mi actitud de oración delante de Dios. Y después que has orado con la palabra. Esa es la mayor bendición porque Dios te da una palabra por una razón. No va a hablar a la ligera. Dios el domingo os da una palabra porque es importante para vosotros. Y yo veía que ella estaba contenta porque estaba recibiendo gracia. Os bendigo para que vuestra felicidad esté en que recibís gracia los domingos. Entonces, de verdad que nada es un problema. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, evidencias empiezan a ocurrir en mi vida. Mi vida, mi actitud, mi forma de ser empieza a cambiar. ¿Por qué? Vivo con unas seguridades diferentes. De verdad, Dios ha solucionado todos mis problemas. Aunque a veces no lo creamos o aunque a veces dudemos, no importa. Hay momentos donde puedo tener esa seguridad. Hay momentos donde puedo confesar y decir, amén. De verdad que es así. Según vais recibiendo la palabra, ese Espíritu de Dios que está en vosotros os va nutriendo y os va edificando espiritualmente. Vais madurando espiritualmente y empezáis a tener la seguridad en la salvación. Sin daros cuenta, un día está saliendo de vuestra boca. Yo que hago fórum con vosotros durante la semana, de entre vosotros, la semana pasada hubo gente, Toñín, es que no sé qué me pasó, me encontré en el médico una persona y empezó a hablar de Dios y es que al final yo la tuve que predicar el Evangelio, la primera vez, fíjate. Es que vuestras vidas están cambiando grandemente. No sé si vosotros os dais cuenta, yo me doy mucha cuenta. Entonces, todas las evidencias de ese nuevo nacimiento están en vuestra vida. Tenéis la seguridad de la salvación. Las evidencias del cumplimiento de la palabra empiezan a obrar y a tomar lugar en vuestra vida. Empezáis a tener esa evidencia de que el Espíritu de Dios os empieza a guiar. Tenéis seguridad de recibir también la respuesta a la oración. Y además, vivís una vida limpia y santa centrada en Cristo. No es que tengo que vivirla, sino que de verdad cuando uno entienda a Jesucristo y lo recibe en su corazón, es que es lo más cómodo. No es que quiera vivir sin pecado o me esfuerce para vivir sin pecado. Es que yo no quiero pecar. Por supuesto que peco. Pero delante de Dios, para mí es lo más cómodo. Levantarme un domingo para vivir centrado en Cristo, para darle culto a Él, es, es mi gozo, es mi alegría. Es lo natural para mí. Es lo más cómodo. Por eso, esa evidencia empieza a tomar lugar en vuestra vida. ¿Por qué? Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que deberíamos vivir en la carne, lo que nos ocurre en nuestro día a día. Qué difícil sería, qué difícil fuera, si no tuviéramos a Cristo. De verdad, gloria a Dios, porque puedo vivir esa vida centrada en Cristo. Y lo que me ocurre en la carne, lo que me ocurre en el día de hoy, doy gracias porque lo puedo vivir en fe. De verdad, lo más cómodo en este mundo es vivir creyendo en Jesucristo. ¿Cómo puede vivir la gente sin Jesucristo? Yo lo pienso así, con lo cómodo que es vivir creyendo en Jesucristo. Os bendigo para que vuestra vida tengáis esta evidencia del nuevo nacimiento. Esta clase de vida no ocurre de la noche a la mañana. Gradualmente empieza a tomar lugar en vosotros. Pero si has recibido de nuevo este nuevo nacimiento, ten fe de que la obra de Dios se levanta en tu vida poco a poco. Estas son cosas que Dios va obrando en tu vida. Es el resultado de ese renacimiento en Cristo y también las evidencias que van a ir tomando lugar en tu vida. Como he dicho, no ocurre a veces de la noche a la mañana. Yo hoy he recibido a Jesucristo, mañana no me vuelvo completamente diferente. Hay a lo mejor evidencias que todavía no las puedo disfrutar bien. No os preocupéis ni os afanéis por esas cosas. Si de verdad tenéis el Espíritu de Dios, tener fe de que la obra de Dios se levantará
se está levantando y se levantará poco a poco en vuestras vidas. Si no hay un cambio, muy fácil. Hoy puedes empezar. Recibe la salvación. Es que no tengo seguridad de salvación. Es que todavía dudo de Jesucristo. O todavía dudo si soy hijo de Dios o no. Muy fácil. La palabra de Dios dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Recibe a Jesucristo y eres hijo de Dios. Solo tienes que recibirlo. Y te vuelves hijo de Dios. Fíjate qué gran bendición. Desde ese momento, ese renacimiento espiritual empieza en tu vida. Esas evidencias empiezan a tomar lugar en tu vida. Y el Espíritu de Dios que está en ti empezará a obrar y empezará a edificarte y cambiarte, sanarte, levantarte, bendecirte. Vamos a orar. Dios Padre, gracias porque al recibir tu Espíritu, Señor, tú completamente nos has restaurado hasta el punto de que somos personas nuevas, nuevas criaturas. Dios Padre, que la evidencia del Evangelio se esté levantando en cada una de la vida de los creyentes hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.